Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a traeros un vídeo muy especial en el que ha colaborado un montón de gente a la que le agradezco de todo corazón que se hayan implicado y que hayan accedido a recomendar sus libros favoritos o sus recomendaciones predilectas sobre libros para la iniciativa enfocada en el 23 de abril, Día del Libro. Sin más dilación, os doy paso a todos ellos y espero que lo disfrutéis mucho. Hola, mi nombre es Marta, del canal Empieza por Leer, y me gustaría recomendaros para la iniciativa Libros sobre Libros la librería ambulante de Christopher Morley, que es un libro entrañable sobre una mujer que decide romper con su vida y darle una patada a su hermano al que se dedica a servir casi como esclava y lanzarse a la carretera con una librería ambulante que ha comprado a otro señor y que tiene que aprender cómo es esto del negocio de vender libros, de llevar los libros a las zonas rurales y hacerlo pues en algo tan peculiar como una librería ambulante. Estoy segura de que también disfrutaréis con parte del humor inglés que hay en esta novela, si es que usualmente lo hacéis, si no pues evidentemente no. Pero creo que es de esos libros que siempre son amables de leer y que nos dejan buen sabor. Yo soy David del canal Gafas y Ojeras y estoy muy agradecido a Dina por permitirme participar, aunque sea durante unos minutitos dentro de su canal, para hablar de libros, que es estas cosas que tanto nos gustan, en esta iniciativa tan fabulosa que es la de Libros sobre Libros. En mi caso voy a recomendarles una novela que a mí realmente me gustó mucho más de lo que esperaba. Y estoy hablando de Drácula, el origen, una novela escrita a cuatro manos entre un familiar directo, bastante lejano del propio Bram Stoker y J.D. Barker, en donde nos intenta narrar la historia de esas posibles gestaciones, esos elementos que sirvieron de inspiración al propio Bram Stoker para crear su inmortal novela. En esta historia lo que nos vamos a encontrar es la infancia, la adolescencia, los primeros años de vida del propio Bram Stoker, que es un niño enfermo, un niño que está continuamente acostado en cama y con una fiebre bastante difícil de controlar, y cómo a lo largo de esa infancia siempre consigue mejorar cuando está al cuidado de una nana especial que está siempre a su lado, y cómo basta que tenga su presencia para que él empiece a salir un poco fortalecido y a salir un poco de esas fiebres que tanto lo estaban atenazando. La novela va recorriendo hechos bastante significativos en la vida de Bram Stoker y en todo momento pues te va insinuando o sugiriendo que puede haber algo sobrenatural detrás de todo eso que le pueda servir de inspiración para crear pues esa novela tan fantástica como es la propia Drácula. Todo esto te lo puedes tomar un poco como cachondeo o le puedes dar cierta verosimilitud porque en el final de la novela incluso los autores incluyen bastantes documentos, bastantes papeles que hablaban de esas experiencias que tuvo el propio Bram Stoker y cómo pues están bastante bien integradas dentro de este libro. Pero bueno, ahí entra pues tu credibilidad a la hora de leer toda esta historia. A mí sobre todo lo que me importa es que la novela es divertida, es bastante respetuosa con el subgénero de vampiros y que en principio no va a avergonzarse de tener el nombre de Drácula en la portada, que puede ser un reclamo publicitario bastante interesante, sino que dentro de lo que cabe es bastante respetuosa. Aunque a todo el mundo no le ha gustado la novela, a mí sí que me ha resultado muy divertida, aterradora cuando tiene que hacerlo, ya que el tipo de terror que suele enfocar dentro de esta historia pues es mucho más moderno que el que nos podíamos encontrar en la época victoriana, y en definitiva yo creo que es una propuesta bastante interesante porque si estás muy interesado en la novela de Drácula, pues esta es un complemento bastante divertido y un homenaje bastante bonito pues a esta historia tan universal. No les quiero ocupar más tiempo, reitero las gracias a Dina por permitirme participar en su canal. Espero que disfruten muchísimo si les apetece leer esta Drácula al origen. Olvídense un poquito lo original y céntrense en que es una historia divertida de vampiros que si les gusta su género pues no pueden perdérsela. Un abrazo a todos y disfruten muchísimo de los libros. Mi recomendación de libros sobre libros es El taller de escritura de Jinzy Willett. Este es un thriller que va sobre una profesora que fue una escritora muy exitosa, pero que en la actualidad se dedica a dar clases de escritura creativa. El libro arranca con un nuevo ciclo lectivo, con un nuevo grupo de alumnos, y a partir de ahí empezamos a conocer cómo son las clases, cuáles son los estilos de cada uno de estos aspirantes a escritores, y a medida que van transcurriendo las clases sucede un asesinato. Uno de estos alumnos aparece muerto y hay que descubrir quién fue el asesino y que está dentro del mismo grupo. Así que
Es una historia muy entretenida y que al mismo tiempo va sobre escritores, sobre escritura, sobre estructura, sobre formas de contar historias. Esta es imperdible, lo tienen que leer. Hola, soy Gemma Moratalla del canal que lleva el mismo nombre, Gemma Moratalla, y nada, vengo a participar en esta iniciativa Libros sobre Libros con un título de Luis Landero, que es El huerto de Emerson. Es un libro de 2021 que es un poquito difícil de clasificar porque es parte autoficción, parte ensayo y yo creo que también un poco ficción, porque es un libro en el que el autor nos cuenta un montón de vivencias y recuerdos de su infancia en un pueblo de Extremadura. También habla bastante de su adolescencia en Madrid, cuando él estaba en un internado, cuando era universitario. Y algunas de estas cosas que cuenta están bastante noveladas, o al menos al leer te da esa sensación de que aquí hay más ficción que realidad. Y bueno, la cuestión es que en este libro aparecen muchos otros libros. A lo largo de muchas páginas se van citando distintos títulos, distintos autores, se citan frases de otros libros, párrafos enteros cuando él nos quiere transmitir alguna sensación, alguna emoción y es algo que encontró en una forma perfecta en algún libro. Aparecen citados autores fundamentales como Cervantes, como Kafka. Kafka aparece muchas veces, es indudable que Kafka ha influido muchísimo en Luis Landero y bueno, aparece es que hasta Homero, es que se va al origen del origen del origen. ¿Y por qué recomiendo sobre todo este libro? Porque obviamente hay muchos libros sobre escritura que hablan de otros libros, pero en este caso es que las referencias literarias aparecen sobre todo en las partes donde nos está contando anécdotas y donde nos está contando recuerdos muy personales. Y me parece que al final lo que nos queda es que la literatura forma parte de la vida y que las cosas pequeñitas que nos pasan a cualquiera realmente también las podemos encontrar como en un espejo en la literatura, vamos, en la alta literatura. Así que me parece una idea genial. Landero es un autor que he descubierto gracias a mi amiga Beatriz y vamos, es que seguro que voy a leer más cosas de este autor, ha sido todo un descubrimiento. Así que espero que os guste la recomendación, espero que te guste, Dina. A mí desde luego me da que sí que es un autor que te va a gustar y te agradezco muchísimo que me hayas invitado a participar en este libro sobre libros. Un beso, adiós. Hola. Bueno, yo soy Neus, estamos aquí en el canal de Dina, creo que no es... ¿Qué es la tercera o la cuarta vez ya que estoy aquí? Yo encantada de la vida, todas las veces que me invites, ya lo sabes. Y nada, soy del canal de Sin Libros No Soy Nada, algunos ya me conoceréis. Y estamos aquí en esta iniciativa tan guay. Y nada, me ha invitado Dina a recomendar un libro sobre libros. Y en este caso, yo estuve pensando, porque tengo unos pocos. O sea, había libros que no sabía que eran sobre libros, no los tenía yo puestos. Pero tengo que ser sincera, tengo que tirar al libro que más tiempo lleva en mis estanterías, más me gusta... y quizá menos gente vaya a comentar, creo, igual no, es El nombre de la rosa, de Umberto Eco. A mí este libro me gusta muchísimo, mucho, porque es un libro con parte histórica, con parte de suspense, con parte filosófica, tiene una metáfora sobre los libros y sobre el conocimiento brutal, una crítica social sobre cómo el poder controla que el pueblo sepa o no sepa. Y a mí me encantó, me gustó más mucho cómo está escrito, me gustó mucho cómo desarrolla los personajes, me gusta mucho los secundarios, el principal y tal. Y también me gusta mucho que el libro no es igual que la película. La película va hacia unos derroteros y el libro no. Para mí el libro es infinitamente mejor, sinceramente. Y bueno, es un libro que le recomiendo a cualquier persona que le guste los libros sobre libros, a cualquier persona que le guste especialmente mucho la literatura y toda esa parte crítica de buscar un poco más, ¿no? Y nada, que espero que si lo leéis os guste, que le deis una oportunidad. Y nada, como siempre, Dina, gracias por invitarme. Es un orgullo para mí y una alegría estar aquí. Y que espero que este mes funcione muy bien, que esta iniciativa tenga mucha gente que se anime. Y tengo que ir a hacerme yo lista de libros sobre libros que he leído y libros sobre libros que tengo que leer. Que no estoy yo demasiado puesta y no puede ser. Y nada, que tengáis un buen mes de abril y como digo yo siempre, ¡nos vemos! Buenas, yo soy Jesús del canal Repelón Boy Books y me paso por el canal de Dina para hacer una recomendación
para el abril de libros sobre libros. Yo siempre que pienso en libros que hablen sobre libros, el primer autor que se me viene siempre a la cabeza es el mismo, y es Stefan Zweig. Así que aunque suene un poco típico por el autor, porque seguramente habrá gente que lo conozca y que lo recomiende también, he decidido recomendaros no uno sino dos libros. Os voy a recomendar dos porque yo creo que son interesantes de comparar y de leer juntos. Yo los leí uno detrás de otro y me parece que fue una experiencia como que le dio un plus a las lecturas el leerlo uno detrás de otro, ¿no? Los dos libros que os voy a recomendar son Mendele de los libros y Novela de ajedrez. No quiero entrar en muchos detalles para no ser spoiler, pero considero que ambos libros reflejan una realidad del mundo muy importante, sobre todo para los que somos lectores, y contrapuestas. Digamos que de alguna manera las tramas de los libros van a degenerar en cosas que yo no voy a mencionar, pero mientras que en una de las historias la ausencia de un libro, de una obra, de una historia, puede destruir a una persona, en otro simplemente con la existencia de un solo libro puede salvarle, ¿no?, de la vida de alguna manera. No voy a deciros cuál es cuál, porque quiero que se sorprendáis, pero es muy guay ver eso, ¿no? Como la importancia del libro en sí, ¿no? De cómo un libro nos hace crecer, nos hace disfrutar, nos hace vivir muchas vidas y que tiene esa capacidad, ¿no?, de hacer nuestra vida peor, ¿no?, si no pudiéramos acceder a la literatura, a las lecturas en general, pero que también tiene la capacidad de, al tenerlo, hacernos más felices o más libres o incluso salvarnos de alguna cosa, ¿no? Y nada, que espero que os gusten las recomendaciones y que por supuesto se unáis a la iniciativa de Dina porque va a hablar mucho. Adiós. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal la semanita? Yo soy Nayat del canal Proyecto Felicidad y para la iniciativa de Dina, gracias por invitarme, os recomiendo el libro Bibliomanías, que es un libro precioso que os va a gustar muchísimo. Es una novela gráfica, tiene como anécdotas y cosas divertidísimas relacionadas con el mundo del libro, con el mundo de los lectores, con nuestras manías, con cosas que nos pasan y que nos molestan. Bueno, es que es muy divertido, de verdad. Yo creo que es un libro que tendréis que leer todos y todas y todos si os gusta el mundo del libro, que yo creo que sí, por eso estamos aquí. Y me encantaría que le dieses una oportunidad. Yo lo cogí de la biblioteca, así que buscad porque es probable que esté. Y bueno, es un libro de aquellos que digo, yo lo quiero para mí. Yo es que me lo voy a comprar, porque es que me encanta, de verdad. Os lo recomiendo un montón, espero que lo disfrutéis. Os dejo aquí alguna imagen sobre lo que podéis encontrar en el libro. Y creo que con eso os he convencido, a ver si tengo suerte y le dais una oportunidad. Gracias por invitarme, hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge del canal Eclipse de Letras y bueno, primero que nada, muchísimas gracias Dina por pensar en mí para hacer estas recomendaciones, ¿no? Así que bueno, el libro que les traigo hoy es un libro apasionante, un libro increíble, un libro muy corto, pero un libro que a las personas que lo han llegado a leer, pues dudo muchísimo que haya alguien que no le haya sorprendido o que le haya gustado este libro, ¿no? Estoy hablando de Novela de ajedrez de Stefan Zweig. Wow, es una novela que leí hace ya años, pero es una novela que me impactó muchísimo. Fue una de las primeras novelas que leí del autor, un autor increíble, y es una novela que nos va a contar la historia de un hombre, ¿no? De un hombre que pasó por un momento muy complicado de su vida y donde tuvo la salvación, si se puede decir de alguna forma, de un libro, ¿no? Así que bueno, para hablar un poquito de cómo comienza la historia, ¿no? Vamos a conocer en un barco, todo se ocurre en un barco, ¿no? Un encuentro entre digamos, un chico que es un poco ignorante, ¿no? Pero que tiene un gran poder de observación y con este poder que tiene, pues aprende mucho el arte, ¿no? El juego del ajedrez, ¿no? Así que bueno, en este barco, digamos que empieza a jugar, ¿no? Con diferentes hombres hasta que conoce al que para mí es el protagonista de la novela, un hombre serio, ¿no? Un tanto callado que realmente tampoco quiere jugar, pero también hay como, digamos que algunos sí, como comentarios, ¿no? Que el tipo juega muy bien ajedrez. Así que de esta forma vamos a conocer pues su historia, ¿no? Y es un hombre que bueno, atravesó un momento muy difícil porque en momentos de guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial fue, digamos que, sí, fue preso, ¿no? Un preso, podría decir, político, ¿no? De las fuerzas nazis, en el cual
tenían una cierta sospecha, ¿no?, sobre él, y empiezan a torturarlo, empiezan tanto, bueno, física y psicológicamente. Y en estos momentos de agonía, donde él pues estaba prácticamente desesperado en su celda, lo único que llegó a encontrar, por suerte, fue un libro. Y este libro era un libro que hablaba del ajedrez, ¿no?, de todas las técnicas y, bueno, diferentes cosas, ¿no?, que va a encontrar aquí. Y, bueno, esta fue de alguna como su salvación, ¿no?, en esa agonía que estaba viviendo. Y nada, todo lo que aprende de este libro, ¿no?, en esos momentos, pues es lo que va a usar para jugar, ¿no?, con este personaje que se encuentra en el barco. Y es una novela que de principio a fin no lo sueltas. Es que es increíble, o sea, es una novela, una joya completamente. Y bueno, te habla también, bueno, de la importancia, ¿no?, de que tuvo para el personaje este libro que se encontró. Así que bueno, espero que le den una oportunidad. Como digo, es un libro muy cortito, no llega ni siquiera a las 100 páginas, pero seguramente lo vas a recordar siempre. Así que bueno, esperando ver el video y ver las recomendaciones de todos mis compañeros. Así que bueno, chao. Hola, soy Jan del canal Trotalibros y me gustaría recomendar para la iniciativa Libros sobre Libros, en primer lugar, una lectura súper simpática que es La librería del señor Livingstone de Mónica Gutiérrez. En esta novela Mónica Gutiérrez crea una de las librerías más mágicas que yo haya podido encontrar en literatura. Ya es una historia muy amable, muy feel good, repleto de guiños literarios. Y luego, como otro tipo de aproximación, ¿no?, a los libros sobre libros, está un autor muy importante para mí, que es Stefan Zweig, desde su famoso relato Mendel, el de los libros, que retrata un anciano muy sabio, muy lector, siempre está entre libros, en una época convulsa del mundo. Es un relato que se lee de una sentada, pero es inolvidable. Y luego ya este volumen que editó recientemente Acantilado, que es Encuentros con Libros, es una recopilación de todos los textos de Stefan Zweig relacionados con literatura, con los libros, con la lectura, con la escritura, y es interesantísimo. Ya en el primer texto nos narra una anécdota de una vez que conoció a un joven analfabeto y teoriza y hace unas reflexiones increíbles sobre la visión tan diferente que tendría él del mundo si no leyera, si no fuera lector, si no contara con ese acceso a la memoria y a la reflexión escrita. Me llamo Priscila, de la biblioteca de Blue Rose, y hoy os vengo a recomendar un libro sobre libros. He escogido un libro de Jhumpa Lahiri, se llama En otras palabras, editado por Salamandra, y su traductora es Marilena de Chiara. Es un libro de no ficción, en el que Jhumpa Lahiri nos explica su experiencia, su viaje aprendiendo italiano. Si no conocéis a Jhumpa Lahiri, es una autora que nació en el Reino Unido de padres bengalíes, pero que creció en Estados Unidos. Ella siempre ha escrito en inglés. Sus novelas, su premio Pulitzer, ella todo eso lo escribió en inglés. Pero cuando se enamoró del italiano no quiso saber más. Ella quiso sumergirse en el italiano y se mudó a Italia para ello. Y en este libro nos cuenta su experiencia, sus vivencias, lo que fue para ella ir a Italia y lo que es para ella la relación que tiene ella con la palabra, la relación que tiene ella con la lengua. Es un libro que nos habla de identidad, de inmigración y sobre todo por el amor a las palabras. Un libro al fin y al cabo es eso, ¿no? Y las palabras cuentan historias. Es un libro en el que os vais a encontrar todas esas características, todas esas premisas, ¿no?, que nos pedía Dina Oltra para el libro sobre libros. Habla de diccionarios, de bibliotecas, de libros, de conversaciones sobre palabras, sobre el idioma, ¿no? Me gusta mucho Jhumpa Lahiri. Os voy a leer una pequeña cita que tengo aquí, que habla sobre la identidad, y vamos allá. Dice: quien no pertenece a ningún lugar específico no puede volver a ninguna parte. Los conceptos de exilio y retorno implican un punto de origen, una patria. Sin una patria y sin una verdadera lengua materna, vagabundeo por el mundo incluso cuando estoy sentada en mi escritorio. Al final me doy cuenta de que no ha sido un auténtico exilio, sino todo lo contrario. Estoy exiliada incluso de la definición de exilio. Vemos en esta cita, ¿no?, que habla sobre migración, sobre lo que es tener dos lenguas, y
de eso tratará el libro, ¿no? De su relación con la lengua y su identidad y las palabras. Es un libro que me gusta mucho, yo os recomiendo a Jhumpa Lahiri, sus novelas y sus relatos, que son muy muy buenos, y espero que tengáis un buen mes de libros sobre libros. Hola, muy buenas, soy David, del canal La Biblioteca de Le Petit, David Lipulón, y le quiero dar las gracias a Dina por haberme invitado a su canal para este vídeo tan chulo de libros sobre libros. Mi primera propuesta, obviamente, fue La historia interminable, que además a Dina también le gusta mucho y que creo que ya habrá salido en este vídeo seguro. Así que os voy a hablar de un autor que también me gusta mucho, que es Stephen King, y de su libro La mitad oscura. Sin destriparos mucho, os contaré que trata de un escritor con problemas de alcoholismo que empieza a escribir unos libros muy diferentes a todo lo que había escrito hasta ese momento bajo un seudónimo. Todo va más o menos bien hasta que de repente los asesinatos que ocurren en los libros que los escribe bajo ese seudónimo empiezan a ocurrir en la vida real. Y se presenta a la policía en su casa porque dicen que las huellas de la persona que ha hecho esos asesinatos son las suyas. Y no os digo más. Entonces, bueno, es un libro que te tiene bastante enganchado, es muy, muy Stephen King, así que os lo recomiendo y espero que os guste, ¿vale? Y vuelvo a decir lo mismo, Dina, muchas gracias por invitarme a tu canal. Un besico. Chao, chao. Hola, soy Alejandra del canal Acabo de Leer y aquí os traigo mis recomendaciones para esta propuesta de Dina de libros sobre libros. Son dos propuestas diferentes porque yo he decidido tirar por lo que más me gusta, que es la historia, así que traigo dos libros de historias que tratan de libros, aunque no exclusivamente de libros, pero que sí que están relacionados con los libros. El primero es Escribir y prohibir, Inquisición y censura en los siglos de oro, de Manuel Peña Díaz. Y digamos que de lo que trata este libro, o de lo que se centra Manuel Peña Díaz, es como la censura y la Inquisición intervino en todo el proceso creativo de la escritura durante el siglo de oro. Lo leí hace tiempo, pero me pareció muy interesante, es muy finito, no es un libro de historia denso, creo que puede ser leído por todo el mundo y creo que es muy, muy interesante. Y mi segunda propuesta es un libro de historia, de hecho es uno de los libros que representa una tendencia histórica llamada microhistoria, y se trata de El queso y los gusanos, el cosmos según un molinero del siglo XVI, de Carlos Ginzburg. Digamos que Carlos Ginzburg se centra en el caso especial de este molinero, que ahora mismo no recuerdo el nombre, Menocchio, que fue condenado por la Inquisición precisamente por la clase de libros que leía. Y digamos que centrándose en este caso particular, Carlos Ginzburg hace toda una reflexión de lo que fue la cultura popular en el siglo XVI, en la Italia del siglo XVI. Es un libro muy muy interesante, yo también lo leí hace bastante tiempo, me gustaría volver a releerlo. Y de verdad que los recomiendo. Así que nada, estas son mis dos recomendaciones para esa iniciativa de Dina de libros sobre libros. Una recomendación un poco diferente porque se trata de libros de historia, pero son dos libros muy interesantes, son finitos, creo que pueden ser leídos por todo el mundo y se puede aprender mucho de ellos. Así que nada, feliz día del libro a todos y que leáis muchísimo. Adiós. Hola, soy Juan Carlos del canal Talk Libros. Y me gustaría, para la iniciativa Libros sobre Libros, recomendar Antes que anochezca, de Reinaldo Arenas. ¿Es un libro sobre libros? No, pero es una biografía de este autor cubano muy interesante. En ella va a hablar sobre la represión que tuvo que sufrir por ser homosexual allí en Cuba, pero por supuesto nos va a hablar de cómo era su relación con el mundillo literario, nos hablará de cómo conoció a gente como Virgilio Piñera, del cual os recomiendo encarecidamente su poema La isla en peso, o de cómo forjó amistad con el autor de Paradiso, José Lezama Lima. Además nos hablará de autores como Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez, a quien por cierto no tenía en demasiada buena estima, o Lidia Cabrera. Y por supuesto nos va a hablar de cómo fue escribiendo toda su obra. Libros que incluyen, no sé, Celestino antes del alba, El Central o este propio Antes que anochezca. Os animo a adentraros en esta biografía, me pareció un libro magnífico. Y nada, agradecer a Dina por crear esta iniciativa que me parece tan bonita. Un abrazo a todo el mundo. Hola,
Yo soy Mami Forbit del canal Mundo Forbit y estoy súper contenta de estar en el canal de Dina. ¡Hola, Dina! Muchísimas gracias por contar conmigo. Esta es una iniciativa de Dina que se me hizo espectacular, que es Abril de Libros sobre Libros. Entonces es muy chulo porque en este abril les vamos a recomendar libros que traten sobre libros o que hayan surgido a través de un libro. Y yo vengo a recomendarles dos porque hago trampa. Quiero recomendarles primero un libro y después un manga, porque si hay algo que Dina y yo tenemos en común es que nos encanta el manga. Si es BL, más. El primer libro que les voy a recomendar es La Guía de Venenos Mortíferos de Agatha Christie, que yo soy muy enamorada de este libro. Si son fans de Agatha Christie o si son fans del misterio en general y les encanta ver qué venenos utilizó Agatha a lo largo de su carrera, ustedes piensen que Agatha Christie era súper prolífica, tiene como tropecientos mil libros y muchísimas formas distintas de morir. Ha utilizado muchísimos venenos a lo largo de su carrera literaria y en este libro, esto es como una enciclopedia, ¿vale? En este libro nos cuenta qué venenos utilizó, cómo los utilizó, dónde los utilizó, es decir, en qué libro los utilizó, en qué capítulo, cómo murió el personaje del libro, dónde se puede encontrar ese veneno en la vida real y cuál es realmente la función de ese veneno y cómo morirías si te suministraran ese veneno. O sea, a mí es que este libro personalmente se me hace súper interesante, me lo leo así de vez en cuando, no es como que me lo lea como, ay, la lectura de la tarde, sino que me gusta hojearlo, me gusta irlo leyendo y pienso, oh, qué interesante que es este libro y me encanta. Además, nunca está de más tener una guía de venenos en casa por si te quieres cargar a alguien. Ahí lo dejo. Y en cuanto a manga, les voy a recomendar Metamorfosis BL. Metamorfosis BL viene por la mano de Norma Editorial. Son 4 tomos y ya está cerrada la serie, ¿vale? Solo son 4 tomitos y esta es una historia costumbrista. Esta es una historia que personalmente me ha gustado mucho, mucho. Y como estamos en el abril de libros sobre libros, este entra perfecto en esa categoría. Tenemos la historia de esta nena de aquí que es muy fan, muy fan del BL. A ella le gusta mucho el boy love. Y esta anciana de aquí que un día va a la librería y coge un manga, como por, no tengo nada que hacer, estoy aburrida, voy a comprarme un manga. Por error compra un manga BL, un manga boy love. Ese error hace que ellas dos se vuelvan amigas y se metan en el mundo del BL, se metan en el mundo del yaoi juntas y esta mujer muy anciana que ya había perdido la ilusión de vivir, de repente se encuentra estimulada y se encuentra emocionada por una historia y empieza a descubrir más mangas y más BLs y tienen muchas aventuras. Esta es una historia costumbrista, es una historia tranquila, es una historia que habla acerca de cómo los libros te pueden unir, cómo pueden, gracias a los libros o en este caso a los mangas, surgir amistades inesperadas y cómo te pueden surgir intereses que no te esperabas y darte vida, porque los libros siempre nos salvan, en este caso los mangas siempre nos salvan, y si son de boy love, si son de yaoi, el doble, y este manga es la prueba de ello. Así que estas son mis dos recomendaciones para el abril de libros sobre libros. Por un lado, La Guía de Venenos Mortíferos de Agatha Christie, para entender mejor un poco sus libros y para poder saber más acerca de los venenos que Agatha Christie utilizó. Y por otro lado, Metamorfosis BL, porque en cualquier edad se puede descubrir el yaoi y el boy love y cómo los mangas y los libros nos salvan y nos pueden dar otra vida, más vida. Así que espero que les gusten mis recomendaciones y que les den una oportunidad. Muchas gracias, Dina, por esta preciosísima iniciativa. Me voy a apuntar porque tengo aquí mi libreta para apuntarme todas las recomendaciones que hagan mis otros compis booktubers porque estoy segura que me voy a volver loca y que voy a flipar. Muchas gracias por haberme tenido aquí. Nos vemos pronto. Chao. Hola, ¿cómo están? Me llamo Víctor, soy del canal Real y Mágico. Y en esta ocasión pudiera recomendarles Mendeles de los libros, La librería del señor Livingstone, nuestro libro de cada día, también por otra vertiente, el arte de la ficción. Pero quiero recomendarles algo que acabo de leer y me parece muy diferente a todo, que se llama El placer de la lectura, libros y meditación, que es un libro que va sobre temas que los lectores conocemos, como el hábito de la lectura,
cómo crear un buen rincón de lectura aun cuando no tienes mucho espacio, el hecho de releer libros que nos han gustado, de aprendernos de memoria fragmentos de estos libros, los beneficios que tiene. Muchos temas sí es verdad que están un poco locos y que muchos no vamos a estar de acuerdo, pero otros sí nos recuerdan por qué leemos y los beneficios que tiene, y el hecho de leer también conscientemente y de aprovechar nuestra lectura sobre todo. Nos da muchos tips, nos recuerda muchas cosas que ya sabemos. Yo creo que por lo menos a mí me ayudó mucho a sentir la lectura como un acto muy consciente y de que no sea algo pasajero y se quede mucho más conmigo. Ojalá que puedan darle una oportunidad y también espero que no paren de leer. A todos, ¿qué tal? Yo quiero colaborar con Dina proponiéndoos un libro que me leí hace relativamente poco y que me gustó mucho y que habla obviamente de libros sobre libros, y es el cuento número 13 de Diane Setterfield. ¿Por qué os propongo este libro? Pues porque este libro nos habla de una chica que junto con su padre regenta una librería y un buen día a ella le encanta la novela histórica y tal. De hecho ha escrito alguna cosa sobre personajes históricos, y un buen día una autora muy enigmática, muy famosa, le pide a la chica que le escriba su biografía. Entonces la invita a su casa y pues se desarrolla toda la trama. ¿Por qué os recomiendo este? Primero porque mezcla el amor por los libros, porque esta chica está enamoradísima de los libros, con la escritura, que creo que también está guay. Nos habla de escritores, así que qué más libros sobre el libro. Nos cita algunos libros y además es una novela gótica, con esa atmósfera oscura, con esa casa, mansión. Y creo que además de hablar de libros sobre libros, el ambiente no puede ser más yo. Así que nada, si no tenéis idea de qué leer, os aconsejo leer el cuento número 13 de Diane. Hola, yo soy Nay y hoy quería recomendarles en este libro sobre libros a Stephen King con el libro Mientras escribo. Este libro está dividido en dos partes. La primera es sobre la vida de Stephen King y la segunda es sobre el proceso de escritura. En la primera nosotros podemos encontrar la vida de él desde pequeño, cómo se enamora de la literatura y de la escritura y supera todos los obstáculos de pobreza en la que vivía. Él era muy pobre cuando pequeño y nos va contando todos los trabajos que tuvo, todos los momentos en los que podía escribir, todos los artículos que envió a revistas, todas las cartas de rechazo que recibió. Y en la segunda parte nosotros vamos a ver sus técnicas, sus tips para escribir, lo que a él le importa, no solamente en cuanto a narrativa, en cuanto a personajes, a construcción, sino en cuanto también a prosa, a las palabras que utiliza, al proceso de educación literaria que se autoimpone. A mí me gustó mucho, está súper marcado y creo que no podía faltar un libro de no ficción en esta serie de libros sobre libros. Así que espero que lo lean. Muchas gracias, Dina, por invitarme y espero que ustedes de este video saquen muchas recomendaciones. Hola a todos, yo soy Carlos Carranza del canal La Cueva de Charles y para la iniciativa Libros sobre Libros me gustaría recomendaros Amarillo de Félix Romeo. Es una propuesta, una recomendación que me he llevado muy al terreno personal porque es un libro que a mí me marcó mucho y me llegó al corazón. Es un libro que habla sobre un autor en concreto y habla sobre otro libro en concreto. Este libro te lleva directamente a la lectura de este otro libro, Todo sigue tranquilo, de Chousseautel. Félix Romeo habla en amarillo del libro de Chousseautel porque Chousseautel era su amigo. Chousseautel era un escritor de Zaragoza que se suicidó dejando tras de sí varios relatos escritos en todas partes, en servilletas, en libretas, en cartas que les escribía a sus amigos, y sus amigos decidieron recopilar esos relatos y publicarlos en un tomo, Todo sigue tranquilo. En este libro Félix Romeo habla sobre todo esto, habla sobre el suicidio de su amigo y cómo él se enteró de la noticia, pero también habla sobre qué aspectos de la vida de Chousseautel influyeron en sus relatos, qué momentos de la vida estaba pasando que pudieron tener algo que ver en los relatos que él escribió. Habla sobre cómo recopilaron todos esos relatos para construir ese libro. En definitiva, pues eso, es un libro que habla sobre amistad, habla sobre pérdida, habla sobre culpa,
pero habla también sobre otro libro y sobre todo habla también sobre otro escritor. Esta es mi propuesta para esta iniciativa de libros sobre libros y espero que os animéis tanto a leer este libro, Amarillo, de Félix Romeo, como el libro del que habla en este libro Félix Romeo, Todo sigue tranquilo, de Chuso Izuel. Adiós. Hola amigos, yo soy Jennifer de Directos de Literatura y para este abril de libros sobre libros vengo a recomendaros Get in the How de Nico Ross, que es una biografía que publica la editorial Contraescritura y que tiene traducción del alemán de Nuria Molines. Este libro sobre libros es bastante especial, quizá es un híbrido, porque sí que es verdad que nos habla de Dachau, del campo de concentración nazi Dachau y de la experiencia de este autor holandés allí, pero curiosamente Nico Ross decide que los años que pasa ya encarcelado los va a dedicar a la literatura, a releer a todos esos clásicos que le apetece leer y que tenía pendientes, desde Goethe hasta tantísimos otros autores. Y por tanto este diario que él va escribiendo en pequeños papeles y piezas que va escondiendo así de forma atropellada durante esos años, desde que en 1943 lo encarcelan, son notas que luego se convierten en este libro donde más allá de contarnos de la miseria, la desesperación, el hambre, el frío, las injusticias y el atropello a su dignidad, él decide pues hablar de literatura, centrarse en los libros, agarrarse a ellos, y queda algo muy curioso, muy esperado, muy inesperado para un lector de biografías de este tipo. Creo que en este caso, en su especie, es totalmente única. Es un autor y una personalidad increíbles, creo que os va a sorprender muchísimo y me encantaría que todo el mundo la leyera porque es una demostración del poder de transformación sanador y de la valentía que nos puede dar la literatura, cómo puede en esos momentos más difíciles ser consuelo y hacernos compañía, y además vais a encontrar a una persona, a un intelectual que tiene una vida fascinante y que, por suerte, tiene un final feliz. En fin, que espero que os lo anotéis en vuestra wishlist y si lo leéis, que me digáis qué os parece. Hola, soy Diego Beaumont y hoy quiero recomendaros un libro sobre libros, o libro... Hay un libro dentro, ¿vale? Básicamente, y es Los magos de Lev Grossman. Esta es una trilogía de novelas que está bastante interesante y en la que precisamente se habla sobre libros. Nos cuenta la historia de Quentin Coldwater, un chico obsesionado con la fantasía y con un mundo llamado Fillory, un libro de su infancia que ha releído 1001 veces. De repente un día se ha metido a una universidad exclusiva de magia y su vida cambia por completo. Empieza a ser mago, empieza a estudiar hechicería y precisamente cuando está a punto de graduarse descubre que ese mundo que había leído en su infancia, el mundo de Fillory, con aquel libro infantil, pues descubre que es un mundo real, pero no tal y como lo contaban los cuentos que leía de cuando era joven. Es una novela que me gustó muchísimo porque tengo que decir que solo he leído la primera parte, pero es una novela que me marcó muchísimo. La venden como una especie de Harry Potter para adultos. No tiene que ver con Harry Potter, salvo que hay una escuela de magia y hechicería, pues bueno, como hay en muchísimas novelas de fantasía, como por ejemplo en Terramar de Ursula K. Le Guin. Por ahí, bien. Por lo demás, no se parece en nada a Harry Potter. Hay un grupo de amigos, hay enemigos, hay gente que quiere hacerse con el poder de alguna forma. Quentin no sabe muy bien dónde se está metiendo en este mundo de Fillory, este mundo mágico que realmente descubre que es real, que es el típico mundo de fábulas en los que los personajes son animales. Y bueno, pues están bastante silvestrados, todo hay que decirlo. El world building está súper bien creado y entras de lleno en el mundo de Fillory, ese mundo fantástico, donde nada es lo que parece. Y me gusta bastante Quentin. Bueno, Quentin realmente no me gusta nada. No me gusta nada porque es de esos protagonistas que son un poco como insulsos, como insípidos, como que le falta un aquel, pero tiene gente a su alrededor pues que le va a ayudar, ¿no? En este caso sí que se parece un poco a Harry Potter porque tiene una especie de Hermione que le ayuda a que se espabile y a que no meta la pata tanto. Podremos encontrar un sistema de magia bastante bien creado. Y como digo, mezcla un poco dramas humanos con dramas quizás más zoomórficos y bueno, muchísimo salseo. La verdad que es un libro súper entretenido. Hay que decir que hay una serie también que sacaron hace algunos añitos
tengo que decir que la serie la he visto casi por completo y engancha muchísimo, y lo que ahora quiero hacer en este mes de libros sobre libros en el canal de Dina, quiero pues continuar esta saga. Este es uno de mis objetivos y espero conseguirlo. Bueno, ¿qué? Un porrón de libros para apuntar, ¿eh? No diréis que no hay opciones y más opciones, y después de esas opciones, otras opciones más de libros sobre libros. Es una temática muy amplia y muy extensa y podéis escoger entre muy muchos. Dentro de poco haré otro buen puñado de recomendaciones para que esto no se acabe nunca. Cualquier cosa, como siempre, os contesto en los comentarios. ¡Adiós!